Hoy estamos a 20 de marzo, ¿no? Clase 1 de programación lineal. ¿Listo? Entonces, la sección del sábado pasado, presentamos todo el contenido programático. ¿Listo? Porque como ustedes saben, nosotros nos vamos a reunir cada 15 días. Entonces, las fechas que estaban marcadas era comenzando, hoy sería no escrito la segunda clase, ¿no? Pero como se perdió la primera semana, por la inducción y el permiso académico que teníamos, entonces no era bueno comenzar la semana pasada. Entonces perdíamos esas fechas que ya estaban establecidas. Bien. Entonces comenzando hoy ya encaja todo, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como yo les había comentado, aquí tenemos el contenido programático del curso. Programación lineal, creo que ya lo envié al grupo, ¿no? Entonces, aquí nos aparecen los temas de la unidad 1. Bien. Yo hice unas cuentas de aproximadamente, es decir, son 4 semanas por unidad en promedio, ¿no? Pero en esas 4 semanas nos reunimos 2 veces, ¿no? En un mes nos reunimos 2 veces, nos reunimos cada 15 días. Por lo tanto, en 2 clases aproximadamente, tenemos que ver el contenido de una unidad. Bien. Claro, los días que no nos reunimos, ustedes tendrán trabajo para hacer, ¿no? De forma individual o grupal, ¿no? Ya veremos. Entonces, como vamos a empezar a hacer el estudio del álgebra matricial, entonces tenemos que empezar a definir estos conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un vector? ¿Qué es una matriz? Entonces, la idea de hoy es estudiar, creo yo, desde el 1.1 hasta el 1.5, ¿ya? Que son temas sencillos, son definiciones. Y ya la última parte la última sección la vemos en 15 días. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Está todo bien? Somos como 16 estudiantes, ahí como, ¿cuántos hay aquí ahorita? Hay solamente 7, ¿no? Los demás, ¿qué será que pasa, no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los esperamos? Sí, esperémonos, profesor. Buenos días. Profesor, esperémonos, Buenos porque días. es que la conexión a internet está un poquito precaria. Desde ayer está molestando por acá. Voy a darles unos 5 minutos, a ver. Sí, esperémoslo porque... mejor, profesor, porque uno no sabe, ¿no? Hay gente que está tratando de conectarse y no ha podido. Bueno. Muy bien, gracias. Entonces nosotros, a ver, vamos hablando aquí un poco de manera informal, ¿ya? Nosotros comentamos en la clase del sábado pasado que estas matrices y estos vectores surgen cuando uno quiere resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces uno tiene un problema práctico, digamos, en el que se tienen unas incógnitas, ¿ya? Y tiene un sistema, digamos, de 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces tengo que 2x más y, donde x y y son las incógnitas, tiene que dar igual a 5. ¿sí? Y acá tengo otra ecuación, x más y o x menos y, tiene que dar menos 2, por ejemplo. Entonces tengo un sistema de ecuaciones, miren, 2 por 2, 2 ecuaciones, 2 incógnitas. ¿sí? Entonces, el análisis matricial y vectorial lo que hace es, de este sistema de ecuaciones, extraer, digamos, una matriz y un vector y resolverlo usando algunas técnicas, ¿no? En particular, lo más interesante de esta unidad es esta parte la parte final, que sería hallar la inversa de una matriz, ¿bien? Que es como el equivalente a dividir. Cuando ustedes están dividiendo números normales, hallar la inversa sería su equivalente, ¿bien? En este mundo acá. Entonces, uno de ese sistema 2 por 2, uno extrae, digamos, una matriz, un arreglo ordenado de números, ¿bien?
Las matrices se denotan con un paréntesis grande. Así, mire. Entonces, por ejemplo, fíjense que como escribí el sistema de ecuaciones, tengo una primer columna, digamos, que es donde está la variable x. La segunda columna, donde está la variable y, ¿cierto? Entonces, asociado o los números que están acompañando la x, en este primer caso es un 2, en la parte de abajo es un 1, que 1 por x es 1, ¿no? Y en la segunda columna tengo un 1 acompañando al y, tengo un menos 1 acompañando al y. Entonces extraje de ahí unos números ordenados, ¿bien? Eso es lo que se denomina una matriz. Estoy hablando de manera informal aquí, ¿ya? Y acá puedo tener un vector, por ejemplo el 5 menos 2, que son los números que me debe dar cada ecuación, ¿no? Entonces tengo una matriz y un vector. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Entonces, ¿qué queremos saber? Bueno, como estos van a ser, digamos, la parte medular del curso. Cuando uno estudia un curso básico de matemáticas, uno le empiezan enseñando los conjuntos numéricos, ¿cierto? Le hablan sobre los naturales, sobre los enteros, sobre los racionales, ¿bien? Le enseñan operaciones entre ellos, suma, resta, multiplicación, jerarquía de las operaciones. ¿Qué se hace primero? Una multiplicación, una suma. Cuando tenemos, digamos, una línea de operaciones. Entonces aquí se va a seguir ese estilo. Es decir, vamos a definir lo que es, los que van a ser nuestros nuevos números, nuestros nuevos, digamos, herramientas de trabajo. Entonces, hablamos de matrices y vectores. Luego tengo que definir cómo se van a sumar estas matrices, ¿ya? ¿Cómo se van a sumar los vectores? Tengo que definir el Profe, producto escalar. Sí, qué pena interrumpirlo. Profe, lo que quería preguntarle era si podía grabar la clase porque Luz, una compañera, ya no se puede conectar, entonces me pidió que le dijera que el favor de que grabara la clase. sí, como comenté ayer, las clases todas van a ser grabadas y esta ya está grabando, ¿sí? Está grabando ya, entonces no hay problema. Gracias, profe. Bueno, entonces tenemos estas operaciones, ¿bien? Suma, resta, bueno, sumar y restar es prácticamente lo mismo. Y nos interesa mucho la multiplicación de matrices, ¿bien? Multiplicación entre matrices. Y eso es lo que, digamos, fundamentalmente se va a estudiar hoy. Bueno, también se van a caracterizar algunas matrices, ¿no? Hablamos aquí de propiedades del álgebra matricial, bueno, ¿qué es una matriz cuadrada? ¿Qué es una matriz triangular? Una matriz que es un vector fila o columna. Bien. Entonces la idea es, digamos, alcanzar hasta la sección 1.5 y en caso que no avancemos tanto, pues por lo menos 1.4, ¿bien? Para que la próxima clase terminemos esta unidad. En la próxima clase sea con conferencia. Bien. Listo, entonces, ¿será que ya ingresaron más personas? Sí, ¿no? Ya hay 9 personas. Yo creo que ya podemos dar inicio. De todos modos, la clase va a ser grabada. Entonces, los que tienen problemas de conexión, no se preocupen que luego revisen la clase. Bien. Sin embargo, sí es interesante que ustedes lleven un registro de la asistencia. Bien. Si Rectoría Académica solicita eso. Entonces, para eso, ustedes escriban por favor aquí en el chat de Zoom y escriban presente. Bien. Si ingresaron con una aplicación que tenga su nombre, ¿no? Si tiene otro nombre o el nombre del celular, pues escriben su nombre y presente. Aquí en el chat de Zoom. Y yo procedo a archivar esa conversación. De esa forma se toma la asistencia al curso. ¿Listo? Entonces ya marcó Lady, presente, bueno, no sé los apellidos. Elizabeth ya. Bueno. Entonces ahorita sí, yo les envié ayer un libro de álgebra lineal en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Que me pareció, es un libro de Grossman, que están las referencias y es un libro muy generoso para estudiar estos temas. ¿Sí?
Entonces nosotros vamos a hablar primero de los vectores. Los vectores son un caso particular de una matriz, como veremos más adelante. Entonces empecemos hablando de vectores. Entonces este libro, a ver, está como escaneado, ¿no? De la copia en físico. Entonces es como difícil ordenarlo aquí para verlo. Voy a intentar buscar el libro en formato PDF, miren. ¿Ya? Y si lo encuentro lo envío al grupo. Hasta ayer que lo busqué no lo encontré, solo lo encontré así. ¿Sí? Entonces aquí se empieza hablando de vector, miren. Dice, digamos, el estudio de los vectores y matrices es la parte medular de la álgebra lineal. ¿Sí? Algo principal, unas herramientas básicas. Y aquí hace una pequeña reseña histórica. Bien. Sin embargo, nosotros vamos directamente a la definición de lo que es un vector. Bien. Ya que queremos ir al grano. Entonces, aquí llegan a la definición, ¿bien? Entonces definimos el vector renglón. Entonces, hay dos tipos de vectores. ¿Qué está buscando, madre? Vector columna y vector renglón. ¿Harina? Bien. Entonces, el vector renglón es un vector que está acostado, pues. Es un renglón, va en esta dirección, así. Entonces, definimos un vector renglón de n componentes. Aquí n, cuando hablan de n aquí, se refieren a cualquier número natural. Entonces, n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, si es de n componentes, decimos que es un vector n dimensional y se define como un conjunto ordenado de números. ¿Bien? Entonces, esta palabra ordenado es importante. ¿Ya? No es lo mismo tener el vector 1, 2, 3 que el 3, 2, 1. Son cosas diferentes. Cuando veamos la representación gráfica, como una flecha, el vector representa una flecha. Entonces, van a ver que si cambian el orden, se cambia hacia donde señala esa flecha. Entonces, el orden es importante. Y lo escribimos así. Es un vector renglón. X1, que sería su primera componente, X2, hasta Xn. Bien. Aquí X1, X2, Xn, todos ellos son números reales. Bien. No vamos a trabajar aquí con números complejos. Son números reales. Bien. De igual forma, uno puede definir el vector columna. Entonces, el vector columna también es un conjunto ordenado de números, de n números, y se escribe así. Tenemos estos dos tipos de representación, ya sea vector escrito en forma horizontal o vertical. Bien. Y tenemos las componentes del vector. Entonces, la primera que aparece aquí sería la primera, se dice primer componente, segunda componente. La última es la enésima componente. Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de vectores, ¿no? El 3,6, un vector renglón con dos componentes. Y así sucesivamente. Bien, aquí se muestran otros ejemplos. El vector 2 menos 1, 5, es un vector columna de tres componentes. Por ejemplo, su segunda componente es el menos 1. Bien. Entonces la definición, no hay ningún problema, ¿no? Es un arreglo ordenado. Debe quedarnos esa palabra, de orden. Bien. Entonces aquí el libro, de hecho, enfatiza en eso, ¿no? Hace una advertencia aquí. Él dice, ojo, se está usando la palabra ordenado. Bien. Entonces no es lo mismo hablar del vector renglón 1, 2 que el 2, 1. No son la misma cosa. Bien. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver estos vectores con algo práctico? Entonces, a ver, los vectores surgen de forma natural en la vida cotidiana y se usan para ordenar información. Aquí se supone que el comprador de una planta manufacturera debe ordenar cantidades diferentes de acero, aluminio, aceite y papel. ¿Ya? Tiene tres elementos ahí. Entonces puede anotar las cantidades ordenadas con un simple vector. ¿Bien? Entonces, si consideramos la primer componente de acero, entonces el número que está aquí representa acero. El número 30 va a representar aluminio. El 15 unidades, ¿no? El 15 aceite. Y la última de papel. ¿Ya? Entonces hay un orden ya establecido. Si uno cambia el orden, entonces si yo le paso a una persona un vector, se ha llegado a ese acuerdo, pero si
Yo le digo a otra persona, bueno, la primera unidad es de aceite, de acero, la otra aluminio, la otra aceite, y la final es de papel. Si yo le paso el vector desordenado, entonces él compra todo al revés, ¿no? Compra 30 unidades de aluminio, de acero, perdón, en lugar de 10. Entonces el orden es importante, es natural. Bien. Entonces estos dos vectores significan cosas diferentes para el comprador. Bien. Entonces definimos lo que es un vector. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a definir operaciones entre esos vectores. Bien. Estas operaciones las vamos a definir solamente para vectores columna. ¿Sí? Así, como esa representación. Y la suma para vectores renglón, pues son semejantes. Entonces el libro no repite las definiciones. Si él define la suma para los vectores columna, para renglón ustedes asumen que es la misma idea. Entonces aquí tenemos pues las siguientes operaciones. Entonces lo primero que viene es hacer una definición de lo que es cuando dos vectores son iguales, ¿no? Pero esta definición es como obvia, ¿ya? Aquí estamos empezando desde lo básico, ¿listo? Entonces, este trabajito hay que hacerlo, bien, en esta primera clase. Sin embargo, no sé, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo bien? Elizabeth, Yesenia, bueno, Sí, señor. ok. Entonces vamos a considerar la definición 1, ¿listo? Entonces dice, ¿cuándo dos vectores son iguales? Bien. Aunque aquí también hay una salvedad, que es bueno notarlo. Cuando estemos hablando en el libro, cuando ustedes lo están leyendo, cuando estemos hablando de vectores, los vectores se van a anotar con alguna letra, ¿no? Y en general esa letra va a estar repintada. ¿Sí? Es decir, un vector se puede anotar con la letra A, y decir, el vector A es este aquí, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces esta letrica A va a estar resaltada aquí en el libro, como con negrilla, digamos. Aquí va a estar bien remarcada. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven en el libro una A remarcada y una A sin remarcar, ¿no? La A remarcada indica que están hablando de un vector. Y la A sin remarcar indica que está hablando de un número, simplemente. Este de aquí puede ser un número real y el de arriba es un vector. Bien. Esta es una notación que tiene el libro. Entonces, fíjense que aquí dice, en la definición, dice dos vectores columna A y B. Entonces, miren, están resaltadas en negrita estas letras. Quiere decir que la notación para vectores. Él lo dice aquí, son dos vectores, pero puede haber otros casos donde no diga que son vectores. Entonces, que esté remarcado así, ya ustedes saben. Entonces, dice, ¿cuándo sus dos vectores son iguales? Dos vectores son iguales, sí, solamente sí. Tienen el mismo número de componentes y sus componentes correspondientes son iguales. Bien. Entonces, ¿cómo así que el mismo número de componentes? Pues que si uno tiene 3 componentes, pues el otro también tiene que tener 3. Uno compara entre iguales, ¿no? Entre iguales componentes. Si usted tiene 3, yo no lo puedo comparar con un vector de 2. 1, 2. Estos no se pueden comparar. Puedo compararlo con uno de 4, de 5. Bien. Perdón, por uno de 3. Entonces, este vector de 3 componentes es igual a otro. Es igual al vector, digamos, X, Y y Z. Si solamente sí, pues cada componente es igual. Entonces, si solamente sí, este X tiene que ser 1. Este Y tiene que ser 2, Z tiene que ser 3. Entonces, tienen que tener la misma cantidad de componentes y todas tienen que ser iguales. ¿Sí? Se nota aquí una definición obvia. ¿Listo? Ahora vamos a algo más interesante. ¿Cómo voy a definir la suma de vectores? ¿Ya? Entonces, consideremos dos vectores de n componentes. Eso es pura notación, ¿no? El vector A y el vector B. ¿Cómo esperan ustedes que se sumen los vectores? Bueno, la suma es de la forma más natural del mundo, ¿no? Si yo voy a sumar el vector 1, 2, 3 con otro por acá, pues voy a sumar componente a componente. ¿Sí? Entonces es algo natural
algo que se espera, intuitivo, componente a componente. Entonces aquí me da, por ejemplo, voy a sumar 1, 2, 3 con 5, 3 y menos 2. Recuerden que aquí podemos colocar cualquier número real. Entonces, ¿cuánto me da la suma? Entonces, el resultado de la suma es un vector también de 3 componentes. Entonces, el primer componente va a ser 5 más 1. Listo, 6. 3 más 2, porque sumo componente a componente. 3 más 2, 5. Menos 2 más 3, ¿cuánto me da menos 2 más 3 ahora? 1. 1. Entonces, ese es el resultado de la suma. Bien. Pues suman componente a componente. Sencillo, ¿no? Es un vector de 3 componentes. Y entonces, eso es lo que dice aquí esta cajita. A más B es A1 más B1, A2 más B2, AN más BN. Teniendo en cuenta que A es este vector y B es este. Entonces, esa es una definición natural. Ya veremos la representación geométrica de lo que quiere decir esa suma. ¿Sí? Entonces, aquí se hace un ejemplo también sencillo, ¿no? Se suman 2 vectores. Entonces, el libro empieza de una forma bastante tranquila. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4 más menos 6, 7 y 5. 1 menos 6 da menos 5. 2 más 7, 9, que es este 9 de acá. Y 4 más 5, 9 también. Entonces, componente a componente. Y la suma de vectores está definida para vectores con igual número de componentes, ¿no? No tiene sentido que yo vaya a sumar, digamos, un vector con 3 componentes y sumarlo con uno de 2. No tiene sentido eso. No puedo hacer la suma. Entonces tienen que coincidir, digamos, las dimensiones. Esta suma 5, 3, sumado con 1, 2, 3, con el vector de 3 coordenadas o componentes. Esto no tendría sentido. ¿Sí? Entonces, ojo, tienen que tener la misma cantidad de componentes. Aquí también se suman estos 2 vectores, ¿bien? De 2 componentes, vectores columna. 2 menos 2 más menos 2 da 0, menos 1 más 1 da 0. Este es el vector que le llaman comúnmente el vector 0, de 2 dimensiones. Bien. Entonces tenemos esa definición de suma. Ahorita viene otra operación que podemos hacer entre vectores. Vamos a ver. Bueno, así como puedo definir suma, puedo definir la resta. Pero primero, antes de hablar de resta, tenemos que definir el producto por escalar. ¿Ya? Bueno, aquí también el libro hace la aclaración que yo les decía antes, no puedo sumar vectores de distinta dimensión. A ver, ¿de qué me refiero? No está permitido ese tipo de sumas aquí como se muestra. Por ejemplo, el vector columna 2, 3 con 1, 2, 3 no está definida. Por lo que les decía antes. Y tampoco está definida, digamos, aquí tengo un vector columna y un vector renglón. ¿Sí? Pero tampoco está definida la suma. Aunque aquí uno podría, digamos, el vector renglón, escribirlo como en su forma de vector columna y sumar normal, ¿no? Porque los dos tienen 2 componentes. Sin embargo, en términos estrictos no está definida. Uno suma vectores columna con vectores columna, vectores renglón con vectores renglón. Bien. Ahorita vamos a hablar de la multiplicación de vectores por un escalar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esa palabra escalar? Entonces, cuando trabajamos con vectores, yo tengo un vector, un arreglo de números. 1 menos 1, ¿cierto? A los números, cuando tenemos vectores a los números reales, que se denota así, miren, los reales, les llamamos escalares. Entonces, ya no le llamamos más número real, sino que le llamamos un escalar.
escalares. ¿Ya? Entonces, 5 es un escalar, menos 1 es un escalar, y cualquier número real es un escalar. Bien. Entonces, la propiedad se podía llamar multiplicación de un vector por un número real. Estaría diciendo lo mismo. Pero como estamos llegando a ese acuerdo que le vamos a llamar escalares, entonces se dice multiplicación de un vector por un escalar, ¿ya? Entonces yo puedo hacer esta operación. Tengo este vector 1, menos 1 y lo voy a multiplicar por 5. ¿Sí? Y lo escribo así, o escribo un puntico y ya, o no escribo nada. No escribir nada y ya. Simplemente 5. ¿Cuánto haría 5 por ese vector? ¿Cómo creen ustedes que se hace la multiplicación de vectores? ¿Cómo piensa que se hace? Bueno, les recuerdo que deben marcar asistencia aquí en el chat. ¿Bien? Los que falten, por favor escriban presente o su nombre para yo archivar este chat y ahí tener ese registro. Bueno, ¿cómo piensan ustedes que se multiplica un vector por un número? Sería el escalar por cada elemento del vector. Exacto, muy bien. Entonces, este numerito que está aquí viene, o sea, el resultado, tenemos que quedar claro, ¿cierto? El resultado me va a dar de nuevo otro vector, columna. Como el vector original tiene 2 componentes, pues el resultado es un vector columna de 2 componentes. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a tener las componentes de este resultado? Entonces, tal cual como dice Elizabeth, ¿cierto? Multiplico el escalar 5 por cada componente. 5 por 1, 5. 5 por menos 1 da menos 5. Entonces, bien, como usted lo dijo, multiplico el escalar por cada una de las componentes. Bien, esta es la definición de multiplicación por escalar. Bien, todo aquí habla en términos generales el libro y da la definición. Listo. Es bueno entender toda esto es notación, ¿no? Ah, bueno, aquí también el libro dice, cuando trabajamos con vectores, nos referimos a los números como escalares. Bien. Estos números pueden ser reales o complejos, pero nosotros nos vamos a dedicar a trabajar con números reales. Bien. Complejos no es necesario. Bien. Entonces, definición. Sea un vector columna con n componentes, A1, A2 hasta AN, y alfa un escalar, es decir, un número real. Entonces, el producto A por alfa, miren aquí esta notación, aparece el A en negrilla. Quiere decir que A es el nombre del vector y alfa pues es el escalar. Entonces, esa multiplicación está dada así, como decía la compañera, el escalar por cada una de las componentes del vector. Eso le da un nuevo vector. Más adelante veremos que tiene sentido que le llamemos a eso escalar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a ver que un vector de estos se puede asociar con una flecha, una flecha. ¿Sí? Así. Uno dibuja el plano cartesiano o el plano tridimensional y a cada vector le asocia una flecha. Entonces, si yo multiplico esa flecha por 5, la alargo 5 veces, 5 unidades. Si la multiplico por un número menor que 1, esa flecha se acorta, se contrae. ¿Bien? Se contrae. Entonces lo que hace es escalar, digamos, la flecha. Escalarla. Aumentarla o contraerla, dependiendo de quién sea el escalar. Si el escalar es mayor que 1, se alarga. Si es menor que 1, se contrae. ¿Bien? En ese sentido, se habla de que escala el vector. Bueno, entonces, aquí aparece un ejemplito, ¿no? Dice, ejemplo 4. Dice, tenemos el vector 2, menos 1, 4. Un vector de 3 componentes, un vector columna. Se multiplica por el escalar 3. Miren la notación que se usa. Se coloca simplemente el numerito al lado del vector, como a la mitad del vector. No se escribe signo de multiplicación ni nada. Se entiende, ¿no? Entonces 3 por 2 es 6. 3 por menos 1 da menos 3 y 3 por 4, 12.
Entonces aquí tengo el resultado de esa multiplicación. Bien. Bueno, ¿qué otras propiedades satisfacen? ¿Qué otras propiedades podemos definir aquí? Entonces vamos acá abajo. Aquí hacen otro ejemplo. Bien. Pero antes de hablar de ese ejemplo, se define lo que sería la resta. Entonces dice, nota, juntando la definición 1 y 2, podemos definir la diferencia de dos vectores de la siguiente forma. Entonces, A menos B, A restado con B, el vector A restado con B es igual a A más el vector B multiplicado por el escalar menos 1. ¿Ya? Entonces, así se define la resta. A partir de la multiplicación por escalar y de la suma. Entonces, yo tengo A, es un vector, y tengo B. Entonces se define así, A sumado, que yo lo único que he definido es la suma de vectores, con menos 1 por B. Bien. Pero esta suma es lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Perdón, esta resta. Pensemos en esto. 1, 2, 1. Entonces tenemos este vector y lo vamos a restar con 1, son otros números, 5, 7. ¿Sí? ¿Cuánto me da esta resta de la forma natural? Pues lo que está diciendo aquí es una definición, ¿sí? Pero la resta se hace componente a componente, tal cual. Lo mismo. Entonces, ¿cuánto me da 1 menos 1? A ver, ¿qué me dicen las tres componentes que va a tener esta resta? Menos 2, menos 3, menos 6. Exacto, muy bien. Entonces, menos 2, menos 3, menos 6, porque menos 1 da menos 2. 2 menos 5 da menos 3. Y 1 menos 7 da menos 6. Bien, entonces tenemos eso. Bien. Bueno. Entonces aquí aparece ya un ejercicio con operaciones combinadas. Bien. Dice aquí, por ejemplo, ejemplo 5. Nos da este vector ya de 4 componentes. ¿Ya? El vector A es 4, 6, 1, 3. ¿Bien? En columna. Y el vector B es menos 2, 4, menos 3, 0. Y nos dice que calculemos 2A menos 3B. Es decir, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues multiplicar el vector A por el escalar 2, primero. Luego multiplicar por menos 3 el escalar, el vector B. Y hacer esta operación indicada, ¿no? 2 menos 3B. 2A menos 3B. Entonces aquí están las cuentas, miren. Dos veces el vector A. Entonces ahí se escribe el vector A. Más menos 3 veces el vector B. Entonces, ¿qué hace uno primero? Como es común, primero se hacen las multiplicaciones, ¿no? Entonces 2 por 4, 8, 2 por 6, 12, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Yo tengo este vector. Y lo sumo con menos 3, el escalar menos 3 multiplicado por el vector B. Bien, menos 3 por menos 2 da 6, menos 3 por 4 da menos 12, menos 3 por menos 3 da 9, menos 3 por 0 da 0. Y aquí tengo el vector menos 3B. Y lo sumo, componente a componente. 8 más 6, 14, 12 menos 12, 0, 2 más 9, 11, 6 más 0, 6. Bien. Entonces ya puedo hacer ese tipo de operaciones combinadas ahí. Multiplicación por escalar y suma o resta de vectores. Bien. Entonces aquí aparecen otras propiedades importantes de las operaciones entre vectores. Listo, entonces veamos. Se denomina esto un teorema. Bien.
Es decir, un resultado que se deduce por la forma en que se definió las operaciones. Entonces, el teorema dice así. Si A, B y C son n vectores, es decir, vectores de n componentes, ¿no? Mire que están escritos en negrita. Nuevamente le repito que es la notación para indicar que un vector, que A y C representan vectores, y sean alfa y beta escalares. Bien, entonces son válidas las siguientes propiedades. Bien, que bien, se deducen más o menos de las propiedades de los números reales. Bien, el vector A sumado con 0 es el mismo A. ¿Quién es este vector 0? Es el vector tal que todas sus componentes son 0, sus n componentes son 0. Como yo sumo componente a componente, pues la propiedad es obvia. Ahora, nuestro vector A, si lo multiplicamos por 0, ¿cuánto da? Pues me da el vector 0. ¿Bien? Aquí ¿qué pasa? Dice, tengo un 0 a la izquierda y el 0 a la derecha. Tengo dos ceros aquí, pero miren que el 0 de la derecha está resaltado con negrilla. Quiere decir que el vector cuyas n componentes es 0. Y el de aquí simplemente es un escalar, el 0 normal. ¿Ya? Entonces un vector multiplicado por 0 es 0, una propiedad obvia porque la multiplicación se hace componente a componente. La multiplicación de un número real por 0 es 0. Bien. Tengo esta propiedad conmutativa. Sumar A más B es igual a B más A. También, natural. Si yo tengo la suma de tres vectores, también se hace componente a componente, ¿no? Pero yo puedo asociar, sumar primero 2 y luego el restante. O sea, la propiedad asociativa. Yo tengo el vector 1, 2, con menos 3, 2, con el 1, 8. Vectores de dos columnas, de dos componentes, perdón, en columna. Yo estoy sumando. Entonces, esa propiedad que me está diciendo, que yo puedo primero sumar estos dos, y el resultado sumarlo con el tercer vector. Esta suma, ¿cuánto me da? 1 menos 3 da menos 2. 2 más 2 da 4. ¿Sí? Y este resultado sumarlo con el tercer vector, que es 1, 8. Y eso me da menos 2 más 1 da menos 1. 4 más 8 da 12. Entonces me da como resultado el vector columna menos 1, 12. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. Pero yo también podía haber hecho esto. No asociar esos dos, sino que podía asociar estos de acá del lado derecho, estos dos del lado derecho primero. ¿Sí? Y sumar y le dar lo mismo en cualquier forma. ¿Listo? Entonces, permítame, se nos acabó el tiempo de esta sección que dura 40 minutos, porque es el límite que da Zoom. Entonces, hagamos una pausa de 10 minuticos y ya continuamos. Entonces, si ustedes tienen el libro, ya lo descargaron, que lo envíe al grupo, para que lo tengan ahí a la mano. Pueden ir leyendo en esos 10 minuticos o tomar un café. Bien, entonces ya les envío el otro link para seguir hablando sobre todas estas propiedades básicas. Bien. ¿Sí escucharon, no? Sí, señor. Sí, señor.